Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Hoy más que nunca necesitamos la capacidad de un pensamiento crítico y exhaustivo, basado en la palabra de Dios, que es inspirada, infalible y sin error. No podemos vivir correctamente sin una cosmovisión correcta. Pensemos bíblicamente, el podcast con el pastor Sugel Michelén. ¿Cómo puedo saber si soy un verdadero creyente? Antes de responder directamente a esa pregunta, tenemos que hacer dos señalamientos. El primero es que la Biblia reconoce en el Nuevo Testamento que hay verdaderos creyentes y hay personas que piensan que son creyentes verdaderos, pero en realidad no lo son. Por ejemplo, en Juan capítulo 2, versículo 23 al 25, dice que muchas personas, cuando vieron las señales que el Señor había hecho, creyeron en su nombre. Pero Jesús mismo, dice Juan, no se fiaba de ellos, no creía en ellos. Es exactamente la misma palabra. Ellos decían creer en Jesús, pero Jesús no creía en su profesión de fe. Más adelante, en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 8, el Señor dice a personas que decían creer en Él, versículo 31 del capítulo 8, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hay un contraste aquí. Aquellos que permanecen en su palabra son los verdaderos discípulos del Señor. ¿Y qué de aquellos que no permanecen? Nunca fueron verdaderos discípulos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El otro señalamiento que debemos hacer es que no es lo mismo preguntar cuáles son las evidencias de que yo realmente soy salvo a preguntar cómo yo puedo ser salvo. Si alguien me preguntara cómo yo puedo ser salvo, la respuesta es: arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Confía únicamente en la justicia perfecta de nuestro Señor y en su muerte en la cruz. Ahora, si alguien me pregunta, ¿pero cómo puedo yo saber que en verdad soy salvo? Entonces tenemos que buscar las evidencias que aparecen en el Nuevo Testamento de la verdadera salvación. Y hay un libro en particular que se escribió precisamente para mostrar cuáles son esas evidencias, y es la primera carta de Juan. Juan nos dice en el capítulo 5, versículo 13, estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Es un libro escrito precisamente para que nosotros podamos evaluarnos a nosotros mismos. ¿Y qué nos dice Juan en esta carta? Bueno, dice, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Una persona verdadera, un verdadero creyente, anhela, desea hacer la voluntad de Dios y precisamente por eso lucha con su pecado. Es una persona que ama la palabra, es una persona que ama hacer la voluntad de nuestro Dios revelada en su palabra. Es una persona que admira tanto al Señor Jesucristo que internamente desea ser como Él. Otra evidencia de que nosotros ciertamente hemos nacido de nuevo es el hecho de que amamos a Dios y al mismo tiempo amamos a aquellos que al igual que nosotros han creído en el Señor Jesucristo para ser salvos. Dice Primera de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Así que por un lado tenemos ese amor por la palabra, ese deseo de hacer la voluntad de Dios, esa lucha con el pecado que todavía mora en nosotros. El mismo Juan nos dice en esta primera carta que el que practica el pecado es del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Obviamente Juan no está diciendo que un verdadero creyente nunca comete ningún pecado. Él está hablando específicamente en esta carta del pecado de la apostasía, porque él mismo nos dice en el capítulo 1 que aquel que dice que no tiene pecado es un mentiroso y se está engañando a sí mismo. Así que el verdadero creyente
ama la santidad, el verdadero creyente desea ser como Jesús, el verdadero creyente ama la voluntad de Dios, el verdadero creyente ama la palabra de Dios, el verdadero creyente ama a sus hermanos. Esas son las evidencias de que el Espíritu Santo ciertamente nos ha regenerado, de que nosotros hemos nacido de Dios, de que nosotros hemos creído verdaderamente en el Señor Jesucristo. Esas cosas no nos salvan, pero son las que evidencian que nosotros realmente hemos sido salvados por Dios. Pensemos Bíblicamente, el podcast con el pastor Sugel Michelén.